Pues nada, pues vamos a empezar ya. Como os decía, mi nombre es Ángeles Amado y bueno, está aquí mi socio y director técnico de Finese, que se llama Fernando de la Rosa. Y bueno, la jornada de hoy de lo que os queremos hablar es de fiscalidad de la I+D+I. Cuando nos propusieron el estar aquí y tener un foro en el que contar a lo que nos dedicamos, y estuvimos viendo un poco a lo que se dedica el programa Minerva, la verdad es que por un lado nos entró un poco de envidia, porque nosotros mismos somos emprendedores. Nosotros hace 5 años iniciamos la aventura de emprender con esta empresa, que se llama Finese, porque antes veníamos del mismo sector, pero de otro tipo de actividad complementaria a lo que hacemos ahora. Os voy a contar un poco los inicios porque creo que es importante para ubicarnos todos. No sé si aquí hay personas que yo sé, por su larga trayectoria ya, que saben de sobra de lo que os vamos a hablar, pero no sé si vosotros tenéis alguna idea del tema de la fiscalidad de la I+D+I. ¿Habéis oído hablar antes? ¿Conocéis un poco el sector? Hay deducciones por el tema de emprendimiento tecnológico y demás. Un poco más de... Vale, porque yo os cuento. Esto es un tema muy de nicho, pero una vez que uno entra, que en nuestro caso ya esta entrada en ese pequeño nicho, que suena un poco así, ya se produjo hace 12 años. Y todo arranca incluso un poquito más atrás, que es el año 2003. En el año 2003 sale a la luz un real decreto, en aquel momento el Ministerio de Ciencia e Innovación en España, que creo que bajo la dirección de Ana Virulés, me parece que estaba en aquel momento, bueno, pues sacan un real decreto por el cual se pretende dar seguridad jurídica a las empresas que hacen I+D+I en España. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque las definiciones fiscales de lo que es I+D+I en nuestro país, aún a día de hoy, y antes os hablaba del año 2003, bueno, pues anterior al año 2003, pasamos el año 2003 y en el año 2017 donde estamos, hay unas definiciones hipergenéricas donde un poco cabe todo, y lo que le ocurre a las empresas es que sobre el papel tienen unas deducciones importantísimas por esos proyectos que acometen, pero se encuentran en una situación de inseguridad jurídica ante Hacienda. Entonces, con ese real decreto, lo que se pretende es que esas empresas se apliquen esas importantes deducciones fiscales y que de alguna manera Hacienda no pueda venir a poner en duda pues esas deducciones. Estos días que precisamente se está hablando mucho a raíz del tema catalán, de la inseguridad jurídica de las empresas que se van de allí porque temen a la inseguridad jurídica, esto es algo que ahora que yo también soy empresa, a lo que temo mucho, es decir, temo a que emprenda una inversión o haga algo con un marco jurídico determinado y de repente, porque sí, pues se me cambie o no sepa muy bien a qué atenerme. Pues el Real Decreto 1432/2003 lo que vino es a poner bueno, pues una paz en este área. Y al socaire de este Real Decreto empezó a haber muchísimas empresas que en España empezaron a aplicarse deducciones por I+D+I, muchísimas empresas que dentro de eso ayudaban a su vez a las empresas a aplicarse esas deducciones desde la parte de la consultoría, como es el caso de Finese, y otro pool de empresas que fueron surgiendo como testaferro del propio Ministerio, que lo que hacen es hacer de filtro para decirle al Ministerio si lo que hacen las empresas son I+D o innovación tecnológica o en realidad no hacen nada. Porque siempre estamos hablando de I+D+I fiscal. Quiero que eso siempre quede claro. A nosotros a veces nos llegan empresas que nos dicen, es que yo hago I+D todo el rato. O otras que te dicen, es que yo no hago nada, yo no hago I+D. Y luego cuando realmente analizas su actividad, su devenir diario, te llevas sorpresas importantes. Unas que efectivamente a efectos fiscales no hacen nada y otras que es increíble porque su día a día es puro I+D, desde el punto de vista fiscal, insisto. Entonces, yo aquí a cualquier empresa, tanto las que emprenden como las que ya están asentadas, siempre les combinaría a que hicieran una revisión de si lo que hacen en su día a día, cómo casa con la fiscalidad, con los titulares, con la legislación. ¿Por qué? Pues porque eso le va a decir si va a tener derecho a unos retornos fiscales importantísimos o en cambio no. Y eso
ayudar muchísimo a la hora de acometer inversiones, acometer proyectos y hacer todo tipo de, bueno, de su devenir en el día a día. Esta charla la hemos llamado las 5 W de la iPad de Base para Emprendedores porque, bueno, del qué, cómo, cuándo y por qué, ¿no? del periodismo, en parte bueno, por formación profesional, porque yo soy periodista de formación, y también porque como emprendedora me di cuenta cuando emprendí que hay ciertas bases que todo el mundo debería de manejar a la hora de emprender, sobre todo si tu empresa es de base tecnológica y en algún momento pues muy probablemente te vas a tener que enfrentar a la fiscalidad de este país para de alguna manera apoyar lo que tú estás haciendo. Entonces, yo a todo el que emprende le diría que tiene que conocer determinados fundamentos, aunque solo sean los titulares, para que llegado ese punto, llegado ese momento, tome decisiones o se apoye en alguien que le pueda ayudar a tomar esas decisiones. Bueno, pues como os decía, la fiscalidad es una de las vías que existe en España para incentivar la innovación empresarial. Tiene tal potencia, de hecho, haciendo una comparativa con otros países del entorno OCDE, España tiene un marco que es pues, muy ventajoso. Es verdad que hay cosas que, por ejemplo, si nos comparamos con Francia, tú aquí como empresa te puedes deducir solo por los proyectos que tú ejecutas. En cambio, en Francia, si tú eres una consultora, no solo te deduces de los proyectos que tú ejecutas, sino también de los proyectos de tu cliente, en los que tú participas. Eso la fiscalidad española no lo permite. Pero en el cómputo global de los porcentajes de los números, España sí que es mucho más ventajosa. Entonces, cuando, por ejemplo, se publica el ranking de los porcentajes de I+D en unos países y en otros, a mí siempre, bueno, dejo esa pregunta un poco en el aire, ¿no? Pero siempre me entra la duda, digo, ¿qué estarán comparando exactamente? Porque nuestra fiscalidad y la suya, o sea, cómo se hacen los números de una cosa y de la otra, no están basadas exactamente en el mismo tipo de legislación. No es exactamente igual, no tienen los mismos criterios. A nosotros nos ha sucedido que con uno de nuestros clientes, que es una multinacional, que tiene base en Francia, tiene base en España y en otros países europeos, nos llevábamos sorpresas enormes. Al abordar un proyecto desde España o abordarlo desde Francia, la fiscalidad era tan diferente que te cambiaba casi la realidad de los retornos. Entonces, yo como os decía, cuando se publican luego a nivel europeo los porcentajes de qué tanto por ciento de su PIB dedica I+D y demás, yo digo, bueno, espero que cuando toman esos números lo hagan como unas referencias fijas y no se fijen solo en temas como este, porque os aseguro que varían bastante. Pero insisto en que en España tenemos un marco muy ventajoso y además tiene muchas ventajas frente a la subvención. Tenemos muy poca cultura en este país de la deducción fiscal frente a la subvención, porque casi todo el mundo ha oído hablar de lo que es una subvención para hacer un proyecto y de hecho hay muchas empresas que se esperan a tener una subvención para poder emprender un proyecto, pero luego se olvidan. ¡Pum! Obtienen la subvención, hacen el proyecto y ahí se muere todo. Cuando realmente lo que viene después es muy potente. Entiendo que a veces hay que tener dinero. Yo como empresaria lo entiendo mejor que nadie. A veces hay que tener el dinero para poder hacer algo. Pero el no hacer lo que viene, o sea, el no conocer lo que viene después es quedarse tan cojo que quizá te impida el luego acometer una segunda fase de ese proyecto o el sacarle todo el rendimiento a lo que se puede llegar a hacer. Por ejemplo, frente a la subvención, pues la deducción es que no tributa. La deducción, luego al final de la presentación tengo una cosa muy esquemática de cómo se hace una cuenta de resultados en una empresa y dónde irían los incentivos fiscales a la I+D, dónde se colocan cuando tú haces esa cuenta de resultados, lo que tienes que pagar y de lo que no. Y en esa cuenta, bueno, vais a ver pues eso, que la fiscalidad es una inyección en vena, se le llama así, inyección en vena porque es directamente sobre lo que tú tienes que pagar a Hacienda y es donde se te quita la deducción por I+D+. Es compatible con otras ayudas. Tú puedes tener deducción, tú puedes tener subvención, perdón, y al mismo tiempo te deduces. No por la parte que te han subvencionado, ojo.
hasta 2015, si no recuerdo mal, hasta 2015 incluso te podías deducir por la parte que te subvencionaba. Pero eso se eliminó a partir de 2015, que hasta cierto punto tiene lógica, porque bueno, deducirte por un dinero que no has puesto tú, pues... no hay concurrencia competitiva, y esto es muy importante. En las bolsas de ayudas son bolsas, cuando se acaban y no hay más. Siempre se ha dicho además que hay determinadas empresas fetiche. Cuando las pequeñas empresas van a competir a grandes fondos de ayudas, o fondos no tan grandes, pero de ayudas, pues con grandes empresas con un nombre muy consolidado, pues las pequeñas empresas siempre tendemos o tienden a decir, bueno, aunque tenga un proyecto buenísimo, qué difícil va a ser que me lo den a mí. Y además se va a acabar la bolsa, se lo van a dar a otras empresas y a lo mejor yo me voy a quedar sin nada. Lo buenísimo de las deducciones fiscales es que, hasta ahora al menos, es una bolsa inagotable. Ha ido creciendo año tras año de manera exponencial, y bueno, hay una partida presupuestaria que cada año, como os digo, ha ido creciendo muchísimo, pero de momento, al menos, no hay límite. Con lo cual, si yo he acometido el gasto en un proyecto, yo tengo derecho a aplicarme esa deducción hasta el 59% de lo gastado si hago I+D. Y nadie me puede venir a decir que yo no tengo derecho porque la empresa, pues no sé, una que sea muy conocida que sería Ayesa, por ejemplo, porque Ayesa se haya aplicado un 59%. Bueno, pues yo no voy a tener ningún problema para conseguir ese retorno igualmente, ¿vale? Es proporcional a las actividades de I+D+I desarrolladas. Si tú gastas más, tu deducción va a ser mayor. Las deducciones, los tantos por ciento de los que hablamos, son estables desde el año 2012, porque desde el año 2006 se planteó una disminución para las deducciones que tocaba fondo, digamos, en el año 2012, y a partir de ahí, bueno, pues incluso se lucubraba con que se eliminaban. No se eliminaron, sino que además se les dio muchísimo más pábulo, digamos. Entonces, a partir del 2012 se dejó en un 12% si tú haces innovación tecnológica, antes era un 15%, se bajó un 12%, y si tú haces I+D, la deducción es hasta un 59% de lo que gastas. Es entre un 42 y un 59. El 59 es por si tienes personal dedicado en exclusiva a hacer esos proyectos de I+D. Si no tienes ese personal dedicado en exclusiva, el mínimo es un 42%. ¿Vale? El primer año, exactamente. Porque en años sucesivos, si tú haces I+D, luego te hacen una media. Esa media se calcula con los años previos, pero nunca en cualquier caso va a bajar del 25%. Nunca te va a quedar por debajo de ese 25%. Entonces, el hacer deducciones siempre vas a tener unos retornos asegurados. O sea, el hacer I+D, perdón, siempre va a tener unos retornos asegurados. ¿Vale? El problema, como os decía antes, es asegurarte de que tú haces I+D a efectos fiscales. Se pueden utilizar en años sucesivos, y ahí entra una cosa que se llama, el cheque fiscal a la I+D+I, que a lo mejor habéis oído hablar de él. Se habilita a partir del año 2013, y esto se habilita después de un clamor generalizado por parte sobre todo de las grandes empresas españolas, porque, bueno, si echamos la vista atrás, año 2013, estamos viviendo ya una crisis lastrada de años previos, que hace que haya una bolsa de 6.000 millones, aproximadamente 6.000 millones de euros en deducciones generadas y no aplicadas por las empresas. Aquí hago un inciso, un poco de conocimientos sobre las deducciones. Una empresa se aplica deducciones cuando tiene beneficios. Si tú no tienes beneficios, evidentemente no te puedes aplicar una deducción, porque eso son de beneficios. Vale, pero las deducciones por I+D+I tienen una característica fundamental, que es que se pueden acumular como un crédito fiscal durante 15 años. Lo que implica que si en los siguientes 15 años tú en algún momento de esos años tienes beneficios, automáticamente te puedes aplicar la deducción generada por I+D. Pero ¿qué sucedía? Por eso esos 6.000 millones acumulados en pleno entorno de crisis por las empresas españolas, porque generaban deducciones por I+D, ellos seguían haciendo proyectos de I+D, pero no tenían beneficios. ¿Y eso qué estaba provocando? Que había muchísimas empresas que eran intensivas en I+D y que estaban cerrando. Las bolsas se quedaban ahí, los proyectos los acometían pero no podían acabarlos, era una situación caótica.
En Francia, ya desde antes del comienzo de la crisis, se habilitó un mecanismo para ayudar a las empresas que estaban en esas circunstancias para obtener rendimientos de ese I+D y evitar que tuvieran que cerrar en esas circunstancias. En España se dilató todo, hasta el año 2013 no se saca adelante la ley de emprendedores, donde se habilita la existencia de ese cheque fiscal a la I+D+I, y a día de hoy no es solo para los emprendedores, es para grandes empresas también, pero bueno, está en el marco de esa ley, porque esa ley al final se utilizó un poco como, entre comillas, cajón desastre para sacar adelante muchas medidas que estaban pendientes, y en el tema de I+D, por ejemplo, se sacó adelante ese cheque. Este cheque lo que viene a habilitar es lo siguiente. Como os decía, tú en las deducciones por I+D+I generas deducción, en el momento en el que tienes beneficios, tú lo aplicas. Claro, pero eso podía ocurrir en el año 14, y a lo mejor tú en el año 14 ya no llegabas vivo. Con el cheque fiscal ocurre lo siguiente, tú generas la deducción y un año más tarde de haber generado esa deducción, Hacienda te hace un ingreso en cash por el 80% de la deducción generada. El otro 20%, digamos que desaparece, pero tú al menos tienes una inyección de tesorería. En la peor de las circunstancias, incluso eso, en el caso de que tu empresa, digamos, imagínate que la tuvieras que vender, bueno, pues eso es un activo más dentro de la empresa, porque tú sabes que tienes algo que tiene un valor asegurado. Por parte del Estado está asegurado que te lo van a tener que ingresar, y bueno, siempre puede ser mejor el tomar una decisión de tener un ingreso de tesorería a aplicarte ese 100% de la deducción en el momento en el que des beneficios. Entonces, por eso el sentido de se puede utilizar en años sucesivos. Se puede utilizar en años sucesivos si tú tienes beneficios, o bien con el cheque fiscal tú puedes ver bueno, pues, acercado en el tiempo los réditos de esa I+D que has acometido. Y el único requisito es una cosa importante, que es que cualquier empresa en España se puede aplicar deducciones por I+D+I sin ir por el mecanismo de la seguridad jurídica. Ojo. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente son dos. Primero, que tú te quedas al socaire de que Hacienda se quiera creer lo que te has aplicado y por la cantidad que te has aplicado. Volverías, por tanto, a la situación previa al año 2003. Digamos que tú te expones a que si tienes una inspección, tener que pelearte con un inspector para demostrarle que tú realmente haces I+D fiscal. Y tiene un inconveniente, que tú, si no obtienes los informes motivados vinculantes, que son los que te dan esa seguridad jurídica, no tienes derecho a este cheque fiscal a la I+D+I. Porque claro, el Estado en ese caso no sabría en base a qué, a tu buena fe o tu palabra de que tú tienes una deducción por 1 millón de euros, no puede basarse en eso. Entonces, te pide que consigas los certificados de una entidad acreditada y los informes motivados que la propia administración emite, en este caso el MEIC, y en base a esos informes motivados te devuelve el 80% de lo que aparece en el informe motivado. ¿Vale? Eso sería el mecanismo del cheque. Y una cosa muy importante, no se requieren los éxitos del proyecto para tener deducciones por I+D+I. Es más, uno de los argumentos de que tú haces I+D fiscal, no innovación tecnológica, sino I+D, es que pues tu proyecto no ha tenido éxito. Tú has emprendido un camino en el que el éxito no estaba asegurado en ningún momento. Te has aventurado. Y como os decía, los informes motivados vinculantes. Esa es la gran novedad que en el año 2003 vino a introducir la seguridad jurídica a todo este marco del que os estoy hablando. Los informes motivados vinculantes a día de hoy los emite la Secretaría de Fomento de la Innovación, que depende del MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Es que esta capacidad, digamos, o esta competencia ha ido mutando de unos ministerios a otros por los cambios de gobierno, pero siempre se ha mantenido desde el año 2003. Como os decía, cualquier empresa en España que haga I+D+I tiene derecho a las deducciones. No tiene por qué pasar por el mecanismo de certificar con una entidad acreditada y trabajar o no con una consultora, como el caso de INS. No es obligatorio su concurso. Las certificadoras especializadas en I+D+I, ahora mismo en España hay como una decena, están en acreditación otra cantidad de ellas, no sé si 2 o 3, ha ido mutando, y estas empresas son, en general, son privadas. La más conocida, pues una
nombre es AENOR, pero dentro del sector de la I+D+I no es ni mucho menos la que más certifica, y digamos que actúan como testaferros del MEIC. El MEIC, digamos que no tiene capacidad para discernir si los proyectos de I+D+I que le llegan de todas las empresas españolas, que unas se dedican a galletas y otras a IT y otras a software y otras a lo que sea, si lo que está haciendo realmente es I+D o es innovación tecnológica. Entonces delega, digamos, en estas certificadoras para que hagan ese trabajo. También una empresa puede hacer lo siguiente, puede no contar con una consultora y recurrir directamente a la certificadora para que le certifique el producto. De ese modo también tendrá derecho a los informes motivados vinculantes. Las consultoras lo que hacemos es facilitar el camino para llegar a la certificación. Y eso ya es una decisión libre. El Estado evidentemente no puede obligar a las empresas ni a contar con las consultoras, ni siquiera a contar con la certificadora, porque ahí os quedaríais, como os decía, al socaire de que luego el inspector de turno quiera creerse la deducción que vosotros queréis aplicaros. ¿Por qué no puede obligar? Bueno, porque este camino tiene un coste. La certificadora normalmente tiene unos costes fijos, certificados, auditados, y la certificadora va a cobrar en función del presupuesto del proyecto. Normalmente el coste de un certificado está en torno a los 3.000 euros. Y la consultora, ya ahí tenemos otra manera de tarificar y depende, cada una tenemos nuestra propia política. En cuanto a las certificadoras, lo que es importante es que veáis los números. Evidentemente, siempre os va a tener que interesar ir por la vía de la certificación echando números. Es decir, si la certificadora cobra 3.000 euros, pero tu deducción es de 50.000, siempre va a interesar. A lo mejor os encontráis ya en una situación más dudosa si el proyecto es de innovación tecnológica, es decir, los retornos son de un 12% de lo gastado, porque ahí tenemos que estar hablando de volúmenes muy grandes de gasto para que la deducción sea interesante y que el coste de la certificación no se coma los propios retornos, ¿no? Entonces hay que acercarnos y ver si se va a pedir un cheque fiscal, pues más todavía, porque como vas a renunciar a un 20%, pero vas a tener un 80% por adelantado, pues, hay que verlo. ¿Cuándo recurrir a todo este mecanismo de las deducciones y ir por la vía de la seguridad jurídica? A propósito, os he cogido unas definiciones y un cuadro que es del año aproximadamente 2006. O sea, este mismo cuadro lo llevo utilizando el MEIC o personal que trabaja en el MEIC para hacer sus presentaciones desde entonces. ¿Por qué? ¿Por qué elijo esta antiguaya? Bueno, porque esta antiguaya y sus definiciones antiguayas son las mismas que nos rigen ahora mismo. Y el problema, sobre todo, si leéis luego el detalle, está entre estas dos cosas, entre el desarrollo y la innovación tecnológica. ¿Vale? Hay una línea muy fina que es lo que hace que sea muy difícil saber si haces I+D o innovación tecnológica. Y como la diferencia en dinero sí que es muy importante, saltaríamos de entre el 42 y el 59 que os comentaba antes al 12. Pues por eso precisamente es tan importante saber lo que tú estás haciendo a efectos fiscales. ¿Vale? Entonces, a lo que os va a ayudar la consultora, si contáis con ella, y lo que va a hacer la certificadora, sobre todo, es establecer la línea de la separación. ¿Vale? Vuestro proyecto no tiene por qué ser puro I+D o pura innovación tecnológica. De hecho, la inmensa mayoría de los proyectos que se certifican tienen mezcla de los dos. ¿Por qué? Porque la base de la deducción está integrada por 5 tipologías de gasto. En los proyectos tú te puedes deducir por 5 tipologías de gasto. Que el 80% de normalmente los proyectos son gastos de personal. Es decir, el coste de las personas que tenéis contratadas con todo, el coste empresa, es decir, su salario más los costes de seguridad social, todo eso integra la base de la deducción. Luego, también os podéis deducir por colaboraciones externas. Imagínate que contratáis a un freelance para que os ayude en el proyecto. Bueno, pues esa factura también integraría en la base de la deducción. También las amortizaciones de equipos, por ejemplo, si necesitáis equipos y tenéis que comprarlos, bueno, pues la amortización correspondiente integraría en la base de la deducción. Y también hay otros gastos, por ejemplo, en subvenciones es muy común que en los proyectos, bueno, pues se subvencione otros gastos, ¿no? Pues, por ejemplo, gastos de instalaciones, gastos de luz, de agua,
agua, cosas así que a veces nos preguntan. Bueno, en deducciones todo eso se quedaría fuera. En otros gastos son súper restrictivos para que esos gastos puedan integrar la base de tu deducción, y siempre ponen un ejemplo típico, que es el ejemplo de, por ejemplo, para la redundancia, una empresa que se dedica a hacer, bueno, que hace un proyecto que solo puede ser testado en una plataforma petrolífera. Entonces, los gastos de desplazarte hasta la plataforma petrolífera integran o no la base de la deducción. En ese caso te dirían que sí. Por ejemplo, si me dices los gastos de irte a una feria para promocionar, por ejemplo, pues el producto que tú has desarrollado y demás, ahí siempre te los van a quitar. Nunca podrían ser integrar la base de la deducción. ¿Vale? En deducción son muy restrictivos con el tema de otros gastos. Pero en cambio, en los gastos del personal, por ejemplo, personal contratado, eso entra todo, siempre. ¿Vale? Entonces, como os decía, los gastos que integran la base de la deducción es sobre lo que se calcula la deducción a la que tienes derecho. Y ahí es donde ponemos el corte entre la I+D o la innovación tecnológica, acogiéndonos a estas definiciones que son todo lo amplias que alguien pueda imaginarse. A veces, bueno, muchas veces nos han preguntado que ¿por qué esta amplitud y por qué no son más precisos, ¿no? Pero es que realmente, si lo pensamos, como están pensadas para una generalidad tan grande de actividad industrial y empresarial, sería muy difícil cerrarlas más, porque entonces tendrían que ser más específicas por sectores. Solo hay una excepción, por cierto, que también creo que es interesante para vosotros o para las empresas que están dentro del espacio minero, porque he visto que hay numerosos proyectos de software. Bueno, solo para software, precisamente, hay una legislación específica dentro de la legislación de I+D+I. Aquí ha habido, bueno, un camino muy proceloso, y porque es verdad, por un lado, que la inmensa mayoría de proyectos que ahora mismo se certifican en España son de software, curiosamente. Antes de la crisis, anecdóticamente os contaré que, bueno, antes de estar en Finese, nosotros de hecho trabajábamos en una certificadora de las que os contaba antes. Y en esta certificadora pues, nos llegaban proyectos pues, de todas las consultoras de España, teníamos más de 1000 proyectos. Y la inmensa mayoría de esos proyectos eran de dos sectores, banca y construcción. Claro, si lo pensamos a día de hoy, todos esos proyectos de banca y construcción parece que poco les ayudaron a paliar la crisis. Habría que también hacer un poco de autocrítica en el sentido de qué se estuvo haciendo en I+D, innovación tecnológica en este país, cuando luego vino la crisis, y precisamente contra quien más duro les dio fue precisamente contra las constructoras, que tenían unos departamentos de I+D enormes y se deducían muchísimo por estos conceptos, y en los bancos porque hacían muchísimo bueno, pues, temas de software. Toda la innovación era la inmensa mayoría de innovación, pero eran proyectos millonarios sobre los cuales había unas deducciones altísimas. Bueno, con la llegada de la crisis todo esto cambió, y de hecho se ha ido desbalanceando, porque el 59% de las empresas que se aplicaban deducciones por I+D+I en España eran gran empresa, y pues los restantes eran pymes. Y a día de hoy se ha desbalanceado por completo. Casi el 60% de las empresas que se aplican deducciones por I+D+I son pymes en nuestro país. Y que normalmente el proyecto que se presenta es toda la actividad de la pyme, no como en las grandes empresas, que hay muchas actividades y presentan algunos proyectos. Estos proyectos, además, como os decía, ha cambiado por completo el panorama del tipo de empresa que los presenta. Son muchísimas empresas que hacen software. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues que el Ministerio ha ido matizando, digamos, las definiciones de I+D y de innovación tecnológica para temas de software. Antes solo se daba I+D en software a empresas que estuvieran haciendo nuevos lenguajes, nueva algoritmia, algo que en España se veía de manera, bueno, casi anecdótica. De hecho, bueno, Jero, que era director técnico en la certificadora en la que trabajábamos, os puede decir que el ver un proyecto de I+D en software era... Bueno, sí, es totalidad. Normalmente había actividades marginales
Y una gran parte de innovación tecnológica. Exactamente. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que a partir del año 2015, yo creo que fue, ¿verdad? Empezó el Ministerio a... no se sacó una nueva ley, pero empezó en conversaciones con Hacienda, que todavía continúa, pues a intentar acotar más el marco de lo que es I+D y lo que es innovación tecnológica en software. Y entonces se vio como una mejora el hecho de que si tú haces combinaciones de elementos preexistentes, pero los combinas de una manera completamente nueva en el mercado, eso puede ser considerado I+D a efectos de software. Sé que a lo mejor de esta manera he contado es tan genérico que alguien dirá, bueno, no me ubico, con lo que hago yo no me ubico. Por volver un poco a las definiciones, ¿quién hace I+D o quién hace innovación tecnológica en España? Pues de manera muy burda, tú haces I+D cuando haces algo que tú sabes que no lo hace nadie más en tu sector, es decir, te colocas como líder tecnológico en lo que estás haciendo, sabes que haces algo que nadie más está realizando, al menos en España. A lo mejor, pues puedes encontrar referencias que en Estados Unidos lo hay o en Japón, pues pasa en algún proyecto, pero al menos en el país no hay nadie más. En cambio, entonces, innovación tecnológica cuando te conviertes en un perseguidor tecnológico, o sea, tú sabes que tu competencia ya está haciendo algo análogo, pero por el esfuerzo que tú realizas por colocarte a nivel de tu competencia, la administración te premia con el calificativo de innovación tecnológica. ¿Vale? Una vez dicho esto, y volcando eso al software, claro, es difícil establecer los cortes, ¿no? Porque bueno, yo he visto proyectos de software y dices tú, ¿y qué está haciendo? ¿Es I+D? ¿Es innovación tecnológica? No es nada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, por eso el Ministerio, como os decía, se ha visto obligado ante la altísima demanda de proyectos de estas características y, por otro lado, la indefinición de las propias definiciones legales que existen, se ha visto obligado a ir sacando, pues digamos, como nuevas normas en conjunción con Hacienda para ir acotando las cosas. Pero también os digo, no son pocas las sorpresas que nos llevamos aún así, las personas que trabajamos en el sector, cuando presentamos proyectos y piensas que va a ser I+D y a lo mejor no lo es, o piensas que va a ser innovación tecnológica, y hemos tenido a veces la alegría de que nos dicen no, es I+D. Pero es bastante más realista, ¿no? Os digo, el Ministerio suele ser poco generoso en estos aspectos. Bueno, ¿dónde? Evidentemente aquí la referencia para todos estos temas es el MEIC, que es el encargado de emitir los informes motivados vinculantes. Aquí algunos, a lo mejor a alguien le suena de alguna manera que también emiten informes motivados vinculantes el CDT. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, porque aquí siempre ha habido dos sistemas que conviven y no siempre en armonía. El CDTI, desde el año 2007, si no me equivoco, tiene la potestad de emitir informes motivados vinculantes para todos aquellos proyectos a los cuales da una ayuda. Pero claro, esto es capcioso, ¿por qué? Porque el CDTI solo ayuda a los proyectos que son I+D. Pero eso no significa que esos proyectos o efectos fiscales sean I+D. No sé si me explico. Es decir, yo solo voy a dar mi ayuda a las cosas que yo considero que hacen I+D. Muy bien, les doy mi ayuda. Y por darles mi ayuda de manera totalmente gratuita también, emito mi informe motivado vinculante. Fantástico. O sea, ya no pasa por la certificadora. Pero ojo, este informe motivado vinculante son informes motivados vinculantes ex post. Es decir, antes de que la empresa empiece a efectuar gastos. Los que emite el MEIC son, ex ante, perdón, lo he dicho mal. Son informes motivados ex ante, es decir, la empresa no ha empezado a efectuar gastos. Yo tengo mi ayuda, ahora empiezo el proyecto. Los informes motivados vinculantes que emite el MEIC son ex post, es decir, la empresa ya ha hecho el gasto del proyecto y entonces es cuando me solicita un certificado, o sea, un informe motivado sobre el proyecto ya ejecutado. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues esto tiene implicaciones que no son baladís, no son menores. Como os decía antes, primero CDTI, por el hecho de darte tu ayuda, te da tu informe motivado por hacer I+D, aunque a efectos fiscales no lo sean. Y luego además, tú no has empezado a efectuar gasto, lo cual puede implicar que cuando empieces realmente a ejecutar tu proyecto tengas desviaciones.
Es más, lo normal es que tengas desviaciones, porque eso es la dinámica habitual de las empresas. De hecho, la propia Hacienda ha reconocido en reuniones con las certificadoras que ha detectado más del 25% de desviación entre los informes motivados vinculantes que da el CDTI y la ejecución real de las empresas una vez que han empezado a ejecutar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Hacienda llega a una empresa y ve un informe motivado vinculante del CDTI, en lugar de hacer un efecto disuasorio, que es lo que hacen los del MEIC, los del CDTI hacen un efecto llamada, porque Hacienda sabe que lo normal es que haya habido desviaciones, a menos que luego la empresa, una vez que haya ejecutado el proyecto, solicite otro informe motivado vinculante al MIC. Y puede suceder, que ya nos ha ocurrido a nosotros como certificadores, que haya discrepancias entre lo que dice uno y lo que dice después el otro. Y ahí ya la empresa ya puede hacer lo que considere. Ya puede aplicar lo que realmente aparece en el motivado ex post, o también puede irse a tribunales y decir, yo tengo dos informes motivados vinculantes emitidos por una administración pública y dicen cosas distintas. Si es que llegan a decir cosas distintas. Te decía, pero que las desviaciones son, o sea, si hacen efecto llamada ante Hacienda, se dan porque al final son menores los gastos ejecutados. Vamos a ver. No necesariamente, puede haber todo tipo de circunstancias, porque tú cuando presentas una planificación de un proyecto, bueno, es la que es, pero tú cuando vas a ejecutar, lo normal es que sucedan muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, puedes necesitar más colaboraciones externas y contratar a más gente, puede suceder que necesites más equipos, todo eso no aparece en tu primer informe motivado vinculante. No aparece. Simplemente que se incremente la base disponible. Exacto. Sí, pero yo por la experiencia, pues ya tuve yo su historia y al final yo, una consulta de unos y otros, al final es ceñirte a tu importe auditado. O sea, si tú haces un informe ante CDTI, vas a tener que auditarte, cosa que no, si lo haces ante la Junta o ante muchos organismos, tienes que hacerlo. Entonces dice, vale, sí, aquí había tal y en este año tal, pero auditoría, oye, pues tienes tu certificado de CDTI que ha reconocido esos actos, no es el informe que aparece en la legislación. ¿Vale? Sí, creo que te entiendo. Lo que ocurre es que también pasa una cosa, como comentaba antes en el tema de los otros gastos. Por ejemplo, el CDTI te da una ayuda para tu proyecto y contempla dentro de esa ayuda otros gastos, como te decía, de instalación, de alquiler de oficina, tal. Todo eso aparece recogido en ese informe motivado previo. Pero tú, si eso vas a una certificadora con eso, una vez que has ejecutado la certificadora, te va a recortar ya todo eso de entrada. Es que hay criterios distintos. El problema aquí no lo tiene la empresa, o sea, el problema lo tiene la empresa al final. Pero el problema no lo ha creado la empresa, el problema lo crea la circunstancia de que hay dos sistemas en paralelo con unos criterios distintos que no coinciden exactamente. A nosotros nos hemos encontrado en la circunstancia, por ejemplo, los proyectos Neotec del CDTI, que a lo mejor habéis oído hablar. Bueno, pues los proyectos Neotec a nosotros en la certificadora nos llegaron a hacer consultas del CDTI para que nosotros hiciéramos una parte de los certificados que emitían ellos. Y se quedó en agua de borrajas cuando nos dimos cuenta que los criterios que ellos utilizaban y los que utilizábamos nosotros como certificadores, por tanto como testaferros del propio ministerio, no eran los mismos. Es que no coincidían. Era imposible que hiciéramos algo armonizado entre certificadoras y certificadoras. Sé que suena un poco extraño esto que os cuento, pero es la realidad. Quiero decir, Un ejemplo que tú has planteado efectivamente, si tienes tu gasto auditado finalmente la justificación ante CDTI, te defiendes con eso, pero tiene que ser coincidente con tu periodo fiscal, porque claro, si la ayuda de CDTI termina en el mes de no sé cuánto, pero tu periodo fiscal es el natural y va a llegar hasta diciembre, va a haber una base de gasto que no está cubierto por ese informe. Entonces cuando llega el inspector dice, pues es muy natural y es muy coherente que efectivamente el gasto haya sido de este orden, pero no tengo por qué creérmelo. Yo soy abogado y esto no tengo ni puñetera idea, y entonces vamos a levantar un acta y tú allá me lo explicas. Lo más probable es que la empresa lo gane, pero sabe que tiene un camino de 4 o 5 años ante el TEAC y poder llegar hasta la audiencia para defender un gasto que probablemente no se compense. Entonces lo que estamos hablando del paraguas de la seguridad que ofrece el informe motivado, en el caso de CDTI no está garantizado. claro. Y a ver, yo, si fuera mi empresa, yo
y tuviera un informe motivado del CEDETI, no me deduciría solo con el motivado del CEDETI. O sea, yo iría, una vez que lo he ejecutado, me iría a aplicar la deducción con un certificado, una certificadora y un informe motivado del médico. Pero a partir de ese nivel veis que eso es óptimo, o sea, esto es como lo que hoy hablamos del tema del certificado CE, ¿no? A partir de qué coste, o sea, que al final la certificadora sea ex post de una forma o de otra, al final tiene un coste. Claro, el CEDETI te lo dan gratis, en el camino de la certificadora tienes el coste del certificado que rondará los 3.000 euros. Entonces, tú imagínate que tú has gastado, por poner un proyecto, para una certificadora un proyecto de 100.000 euros o 200.000 euros es un proyecto bajo. El proyecto medio, cuando nosotros nos fuimos de ACIE, por ejemplo, la certificadora en la que trabajábamos, en ACIE el proyecto medio cuando nos fuimos era 800.000 euros. O sea, no bajaban de ahí los proyectos. Entonces, un proyecto de 100.000 euros a un 12% de deducción, a un 12% estás hablando de 12.000 euros. Entonces, de esos 12.000, 3.000 se los llevaría la certificada. Entiendo que en todos los precios es barra año, ¿no? Claro, sí, es importante, que no lo he contado. Los certificados y los informes motivados son anuales. Dan igual que el proyecto dure 4, 5, 6 años, cada año habría que certificar y conseguir el informe motivado correspondiente. Lo que pasa es que el coste de los años siguientes, de los diferentes seguimientos, es más bajo que el del primer ejercicio. Eso es. Hay una parte que es la evaluación de contenido, que es tu planificación del proyecto, que ya no se evalúa. Lo que se evalúa cada año es la ejecución de tu proyecto, si ha habido o no desviaciones con respecto a esa planificación. Y eso abarata el coste aproximadamente una tercera parte. Eso es. Entonces, en I+D, Sí. por ejemplo, como sería otro caso, a partir de qué importe te empieza a compensar En las de o el mucho punto de más abajo. equilibrio. El punto de equilibrio suele estar, mira, aquí ya empiezas a, digamos, te quedas conmigo por los servicios y a partir de aquí para arriba empiezas. En I+D, con 100.000 euros que te gastes, imagínate que consigues 59.000 euros. Digamos, pero digamos sumando imágenes por un tipo de la vida fácil, consultora más certificadora, ¿vale? Claro. Ahí empieza a decir, mira, si le gastas menos de 20.000, aunque sea I+D, no te compensa, menos de 40. Mira, con innovación tecnológica, yo es que lo que trataría de conseguir es tener la visibilidad de saber si mi proyecto va a ser I+D o va a ser innovación tecnológica. Y entonces ya luego me planteo, bueno, primero saber por dónde ando. Luego, si es innovación tecnológica, yo ahí te diría, con menos de 100.000 euros o con 100.000 euros te va a interesar certificar, porque el coste vas a tener rendimientos de vuelta, pero el contar con una consultora, claro, difícilmente te va a compensar. Si hablas de I+D, con 100.000 euros te va a compensar, seguro. Seguro. Bueno, todas las pymes con las que trabajamos tienen proyectos de menos presupuesto que ese y compensan. Pues, digamos, a partir de qué punto empieza a compensar para plantearse, ¿no? También tiene que ver con el perfil de riesgo que tenga el dueño del proyecto. Sí. Hay gente que está muy convencida de su proyecto y que básicamente con el diagnóstico que tú le das y después le haces la propuesta, le dices si crees que hay más de innovación, y bueno, pues ya con esto ya me fío y no Yo creo que estoy seguro, certifico. pero no estoy casi seguro de que es I+D, ¿vale? Porque básicamente no hay nadie en el mundo que lo haga. O creo que no. Bueno, pero Creo que no, ¿vale? Entonces, o al menos de la misma forma, seguro que no. A partir de qué punto de equilibrio, ya, a partir de 30.000 te lo piensas. hombre, yo sería Anual, interesante, sí, es que pero- te puede ocurrir una cosa también, que a nosotros nos ha pasado, de hecho, que llegue un experto, bueno, a todo esto, ¿quién dice que el proyecto, porque he dicho, bueno, el MEIC, bueno, en las certificadoras trabajan unas personas que se llaman expertos 6 dígitos UNESCO, que lo que son expertos con 8 años al menos de experiencia en I+D en el área a la que pertenece tu proyecto. Esos son los perfiles que establecen si tu proyecto es de I+D o es de innovación tecnológica. Y esa capacitación, digamos, es la misma que luego en el MEIC va a revisar esos certificados, o eso es lo que se espera, que en el MEIC va a revisar esos certificados y va a poner el puño en el informe motivado vinculante correspondiente. Entonces, nos ha pasado que nosotros hemos llevado proyectos de I+D, una empresa pequeña en España que hace algo increíble, y nos ha dicho el ministerio nos ha dicho, me encanta, es estupendo y tal, pero esto es I+D barato. Me cuesta creérmelo. Y te quedas un poco así diciendo, o sea, que te traigo algo que es I+D, que es innovador, rompedor, y como es barato, no parece creíble lo que he llegado a hacer. Entonces, a veces también hay un punto de equilibrio
mencionas, no, es que te traigo el super I+D de la vida por 30.000 euros. Te desaconsejaría ir con esa, ¿sabes? Con esa carta de presentación. Probablemente yendo al ministerio y yendo a estos perfiles de riesgo también del tema de buscar seguridad jurídica y demás, yo me iría siempre con mínimo de gasto. Incluso más. ¿Vale? Sí, incluso más. Para resultar por menos 100.000, por 100.000 al menos. Por resultar creíble. O sea, porque, como le decía a tu compañero, a lo mejor haces algo increíble, pero puede pasar que te digan, o sea, has inventado la rueda con 10.000 euros, no me la acabo de creer. No sé cómo Claro, pero es un contrasentido que muchos emprendedores empiezan con mucho menos capital y eso va a crear una muy fuerte para gente que empieza en un garaje o en su casa. Pues esto sigue estando pensado, la sensación que me llevo es que sigue estando pensando para la gran empresa. El mecanismo al principio se pensó, es verdad, así. Y lo que ocurre es que se han ido habilitando cosas como el tema del cheque fiscal, que eso sí puede ayudar más a la empresa pequeña, porque la gran empresa es raro que te vaya a solicitar los cheques, que necesite tesorería. Normalmente hay un banco que ya le da tesorería, ¿sabes? Y no. Luego hay otros temas por los que te puede interesar, aunque suponga un esfuerzo grande al principio, pero está el tema de pyme innovadora, el sello de pyme innovadora. Eso existe desde hace un par de años. Si consigues un informe motivado vinculante, ya te da derecho a tener ese sello. Y ese sello no solo te ayuda ahora, con ese sello, por ejemplo, te permiten compatibilizar incentivos fiscales. Hasta ahora, llevo una hora hablando y no os he comentado que hay 3 tipos de incentivos fiscales. Solo os he hablado de deducciones. Pero con ese sello, primero, te permiten compatibilizar distintos incentivos, que a la gran empresa no. A la gran empresa le exigen elegir entre unos y otros. Luego, tienes ese sello que te permite, en temas de compra pública innovadora, por ejemplo, teniendo el sello, tienes preferencia para optar a esas licitaciones y las licitaciones públicas con la administración. Luego también se anuncian otras ayudas, todavía no han sido publicadas, pero se anuncian otras ayudas para también empresas que tengan ese sello. Y luego además a nivel publicitario te permiten que toda la documentación de tu empresa, toda tu publicidad vaya con un cuño oficial de pyme innovadora. Y eso sí está pensado para pequeñas empresas. Pero es verdad que toda esta vía, la vía de la seguridad jurídica, tienes que tener unos mínimos de gastos para que realmente te interese. En el caso que tú planteabas, nosotros tuvimos en su día una empresa muy prometedora, pero que era una empresa de garaje. O sea, que se había gastado no llega a 10.000 euros al año. Y de generar un algoritmo bestial para entender las cosas. En ese caso sabíamos que además lo que ellos querían era terminar por asociarse con una gran empresa que iba a comprarlo, que iba a pegar un impulso al proyecto. Lo que hicimos fue desaconsejarle que certificasen, o sea, que se educaran el primer año, porque pierden ese efecto de esto lo he inventado ya y aquí está el I+D y lo voy a hacer el año siguiente, ya veremos a ver si es o no I+D, sino espera. Lo que tú estás haciendo es un análisis y en vez de tu proyecto a nivel, como mucho tiene un test demostrador, tiene un proyecto con entidad, con 5 demostradores diferentes, con prototipos y demás, y fue un proyecto de 120.000 euros al año siguiente cuando lo adquirió, en este caso fue el grupo Barrel. También hay que ver la oportunidad del momento, ¿no? Bien, mi I+D lo voy a sacar ya por este premio, o me espero y me aseguro que lo tenga el año que viene cuando el proyecto ya tenga otra capacidad, ¿no? Yo de mis trabajos previos, de mis estudios no sé cuántos, o sea, no te voy a decir de los 8.000 primeros, pero consigues que el efecto de cara al ministerio sea que tu proyecto empieza ahí. Pero también podrías pedir el primer año y el segundo de Podrías pedirlo el primer año, lo que ocurre es que si el gran core de tu proyecto es el primer año, un experto que te lo va a evaluar te va a decir, esto era más del año pasado, que no hacía, este año que has hecho nuevo. Vale. Si cuentas el proyecto completo, no no te piden que sea depende de cuándo es el proyecto. El proyecto a lo mejor para desarrollarse necesita de 3 años. Por eso. Es un proyecto de una fase de análisis muy grande, una fase de diseño y finalmente el desarrollo y la implementación en 2 años posteriores. ¿Vale? Los proyectos de ISPASAR son así. ¿Vale? Y luego están otros proyectos que es la obtención de un core muy potente para eso. Ser capaz de traducir cualquier big data en cualquier pila y transversal. Si eso al final lo desarrolla un tío en un despacho, o sea, un garaje. Si eso integra dentro de un proyecto bestial de demostradores y demás, todo hereda eso. Vale.
o sea, lo accesorio es todo lo que rodea, pero fiscalmente es deducible. Ahora, ¿sería deducible como I+D si le has quitado el core del primer año? Bueno, ya tenemos lío. Eso es muy preliminar, pero ese tipo de análisis se hace en la consultoría, cuando te dicen, oye, yo estaría por esto o por lo otro. Realmente es el cliente que decide. Vamos, proyectos de presupuestos de 8.000 euros no entran en el ministerio. No pueden pagar la certificación. Y se plantea, a ver, como que en estos momentos de que estás girando de la gran empresa a la pequeña, ¿dónde está la clave? O sea, yo todavía no sé si simplemente porque ha desaparecido lo de la grande y entonces ya en el porcentaje del informe sale la pequeña. No, porque ha aparecido muchísimas empresas. Muchísimas. Grandes no quedan más. Claro. Y grandes ya no quedan más. Está creciendo por la parte donde puede crecer, que es la pequeña. Todas las grandes están ya metidas en el ciclo de la todo el IBEX 35. Incluso te diría una cosa, esa estadística está pervertida porque las grandes no presentan lenta. En cambio las pequeñas presentan 1, 2. Entonces, en realidad, el grueso está en las pequeñas. Las otras no son tantas las que presentan. Vale, pero ¿hay alguna llave para coger y decir, bueno, pues si no sé lo que estoy aquí, pero por lo menos en la mía, esas cifras son tan altísimas, ¿no? O sea, por supuesto que no voy a inventar la rueda del 2017, pero dentro de nuestros campos siempre tenemos algo de innovación, ¿vale? En la punta. Y entonces, ¿qué forma hay? Que decir, hacer UTEs, hacer alguna sindicatura de proyectos, algún sistema de paraguas. Sería una vía. Cada uno tiene una solución para esto. Nosotros concretamente tenemos una herramienta para eso que se llama CIC, catalizador de I+D, donde hacemos este tipo de conexiones que contaba antes. Buscamos un socio, partner que dé ese soporte, o a lo mejor no hay una cuestión de dinero en ese caso, sino una cuestión de capacidad tecnológica. Entonces ponemos la parte de la red científica para terminar de desarrollar el proyecto. Yo intento siempre dar a los clientes la visión de hasta dónde podría llegar tu proyecto, ¿no? Una visión más amplia si tuviera otros recursos. Y ahí ya valoras tú de propiedad intelectual, hasta qué punto esto es clave o no para mi desarrollo, la posibilidad de supervivencia si no cuento con esto. Sí. De todas formas, dejarme por lo menos que he enrollado muchísimo, porque os tengo que hablar que hay 3 incentivos fiscales. Hasta ahora solo os he hablado de la deducción por proyectos. Es decir, tú haces tu proyecto y al año siguiente te aplicas la deducción o consigues el cheque fiscal. Fantástico. Hay 3. El siguiente serían las bonificaciones en la seguridad social para personal dedicado a I+D+I. Para las pymes es totalmente compatible con las deducciones por proyectos. Para la gran empresa no tiene que elegir. La bonificación en la seguridad social no hay color en cuanto a números, es decir, es mucho más bajo, pero te permite recuperar 4.141 euros por persona al año. Eso se aplica mes a mes en las cuotas que se paga en la seguridad social por las personas que tienes contratadas haciendo I+D+I. No tienes que hacer I+D, con hacer innovación tecnológica es suficiente. Pues sobre lo que pagas, el 40% del pago de contingencias comunes te lo ahorras. ¿Dejas de pagarlo o te lo Dejas de pagarlo, directamente. Lo dejas de pagar, hasta ese máximo. Ese máximo corresponde a un salario aproximadamente de unos 30-36.000 euros. Ya llega a ese máximo de los 4.141 euros. Evidentemente, con los números de la deducción no hay color, porque esto se capa en esos 4.000 y lo otro tiene mucho recorrido. Pero si eres pyme, puedes compatibilizar ambas, con lo cual, fantástico. A menos que lo apliques a más de 10 personas, no tienes que certificar para conseguir informe motivado vinculante. Si lo aplicas a más de 10 personas en tu empresa, tienes que volver a pasar por el filtro que os he comentado antes, es decir, certificar con una certificadora acreditada y conseguir informe motivado vinculante. Y aquí, en lugar de estar blindado, entre comillas, frente a Hacienda, estarías frente al trabajo y a seguridad social. ¿Vale? Este incentivo en las pymes se aplica, es moneda común, porque este es un ahorro mes a mes. Entonces, este es un ahorro, el de las deducciones por proyectos va a tu impuesto de sociedades, pero esto va en lo que pagas cada mes. Entonces, tienes que jugar con ambos. Y aquí el personal exclusivamente dedicado a la tarea de I+D, ejemplo, nuestra empresa, todo es I+D, pues tengo que dar un producto nuevo. Si me tengo una chavala para que se encargue, puede ser algo más de redes sociales, pero está dentro del equipo. No. Vamos a ver, la legislación te exige que el 85% de las horas convenio esté dedicado a I+D+I, 85. Y el otro 15 tiene que ser tareas afectas a la I+D+I.
Es decir, tiene que haber, si da formación, que sea una formación necesaria para el proyecto que está realizando. No puede dar una formación en inglés si el proyecto no lo requiere, por ejemplo. No puede hacer presentaciones comerciales. Cualquier cosa que sea comercial invalidaría el perfil para poder aplicarse la bonificación. Yo, por ejemplo, como digamos, director que me encargo de otras cosas, aunque me dedique a innovar dentro de la empresa aparte de farmacia, no, yo lo contaría. Siempre que haya cargos en los cuales sea lógico que lleven gestión, lo van a invalidar. Sé que no es acorde con la realidad de una pequeña empresa, pero no lo deja. Bueno, hay una excepción. Tenéis un sistema de gestión horario. Un sistema de gestión de horario. De reporte. Lo tienes que crear. Sí. O sea, te lo digo. Créalo. Te vendrá bien, aunque sea un Excel. Y el primer año además el Ministerio lo aceptará. Luego te exigirá que tengas una cosita más complicada que un Excel. Pero bueno, con tener un sistema de reporte de horas casero, al principio te puede valer. Pero para cada empleado. Sí, para cada empleado y para las tareas que realiza. Nosotros nos encontramos un caso en el que el director de tecnología de la empresa, básicamente era el socio que se dedicaba al proyecto, tenía reportadas 2.500 horas en el año. Hablamos con las horas convenio, pues tenía 700 horas que le sobraban. ¿Había 1.800 que se dedicaban al proyecto? Sí, sirvió. Claro, aquí te exigen horas convenio, que tú luego trabajas Podemos todas las editar horas de esas tu 1.800. vida, pues es tu vida y puedes dedicar Y, las pues, horas que se salen. y yo, por ejemplo, podría decir que tengo la hora del convenio, las 40, la de investigación y mi tiempo libre hago esto. Podría ser. Bueno, te van a pedir evidencia de tu audita. Van a entrevistarte y van a ver efectivamente que tengas evidencia de todos los periodos del proyecto haciendo lo que dices que teóricamente Claro, hay. tienes que tener una evidencia por mes. Una evidencia puede ser un mail al cliente, puede ser un acta de reunión, o sea, una evidencia de lo que estás haciendo, ¿vale? De lo que dices que estás haciendo. Vale. Y cuando esos investigadores, el personal de I+D, pues son socios de la empresa y no han decidido pues, hacerse autónomos para reducir la carga fiscal, a ver, para contar la optimización. Yo soy el de dónde está la línea. Claro. ¿Dónde está la línea? Ahí no hay bonificación, Ahí no. porque Ya la hay, empresa no pero- soporta la seguridad social. Pero ¿hasta cuándo? Bueno, el TCD sí. Sí, ya, pero la cuestión es que si en el TC2 tú apareces en la nómina de la empresa. Pero entonces, ¿esto qué es? Que digamos, a ti te reducen 4.141 entre 12, Eso es. independientemente de tu base y de... No, eso es en el caso de la base máxima. En la base máxima de De la los base máxima es el mayor premio que tiene. Es Si no siempre es correspondiente a tu salario. es un 40% de tus contingencias comunes. Vale. Bueno, y lo mismo, que os decía antes con el tema de los importes de los proyectos. ¿Sabéis hasta dónde compensa? Quiero decir, como... Aquí es barra libre. Aquí va a compensar siempre porque no te van a exigir realmente la certificación si no tienes 10. Claro, si no sois 10 personas aplicando esta bonificación, no tienes que pasar por el certificado, con lo cual... No significa que no te vayan a inspeccionar, Claro, porque es mucho tienes menos que hacerlo conflictivo bien. por importe que una deducción. Puede ser fraudulento, pero tienes que... lo puedes aplicar. Bueno, Y si eso hay un proyecto, por ejemplo, un proyecto que ha tenido algún tipo de ayuda, ¿no? Eso ocurre con bastante frecuencia, ¿no? Pues si un proyecto que tiene ayuda y tiene 3 personas y pueden completar ese proyecto, mi impresión es que no tienes que certificar nada, ¿no? Que tienes respaldo suficiente. Si tienes un sistema de gestión horario que tiene evidencias suficientes acumuladas para esas 3 personas durante los 12 meses, no necesitas a nadie, ni consultora ni nada. No tienes la información que suficiente para cubrirlo. Sí, yo no iba por ahí. Yo el derrotero era la seguridad social de un autónomo, ¿vale? De un investigador societario, pues son 3.600 euros más contados al año, ¿no? Vamos a olvidar de la tarifa plana, que aquellos que se la pueden deducir, pues fantástico, se va a aplicar, fantástico. Pero bueno, entonces dice, bueno, pues ahí tengo un coste de 3.600, que encima, cuando uno hace un proyecto con CET y tal, es subvencionable, ¿vale? Son 1.600 más el coste de su factura. Y ahora, aquí tenemos una deducción del 40%, pero claro, si tenemos 30.000 euros, la seguridad social de esos 30.000 euros son 10.000. ¿Vale? Si le quitamos 4.000 de deducción, tenemos un coste de seguridad social de 6. En ambos casos son cantidades deducibles, solamente que en uno me ha salido a 3.600 tarifa plana y en otro me ha salido a 6.000. Entonces, bueno, las prestaciones no son las mismas, porque en el caso autónomo estamos hablando de base mínima. Si las equiparamos, pues ya sabemos que aproximadamente sale algo parecido. Pero la pregunta siguiente es,
Cuando yo tengo al trabajador, o yo soy el trabajador y soy investigador y por lo tanto me estoy aplicando esta bonificación, el resto, es decir, lo que yo, ese 60% de seguridad social y mi salario entero vuelve a ser también un gasto elegible de cualquier tipo de deducción. Sí, el límite está en que el 100% de tu coste de empresa no lo supere, obviamente. Y la otra limitación es que no sea el 60% del total de los seguros sociales que tienes que soportar. Sí, la primera sí, pero la segunda... La primera es muy obvia. No va a darte sí, más no, más. La segunda estaba en torno... Yo he repasado la ley de bonificaciones, pero también era bastante difícil de conseguir. Me suena que era un 60% del total de las cotizaciones que aplican sobre ese trabajador. Pero teniendo en cuenta que estamos sobre su base, la contingencia común es un 23,6%, la patronal. Claro, difícilmente va a conseguir que entre el resto de subvenciones que pueda conseguir va a superar el total de seguros sociales. Yo le decía en el sentido de decir, oye mira, pues que resulta que como a este señor ya le hemos aplicado 40% de apoyo a su gasto de seguridad social, que aproximadamente, pues estamos hablando del 12% del cómputo total, del coste total de ese trabajador, dice, oye, pues como en este proyecto yo te he concedido una subvención del 30%, pues de este coste total te voy a aplicar el 18%, porque ya el 12% indirectamente lo tiene. Esa es la pregunta en cuanto a acumulación, cuando me dices que no... Vale. O sea, por acumulación seguro hay que estudiar el caso y irte directamente a eso, ¿no? Yo tengo que conseguir no sé cuántos CETI, una historia, bonificarte todo el año por la base máxima y a lo mejor ahí es posible que entre, porque no me han puesto limitación, pero en cualquier caso, en la compatibilización de la bonificación y la deducción posterior no hay ningún problema porque en tu TC2 ya va a salir reflejado esa bonificación descontada, con lo cual tú haces la deducción exactamente igual que si lo hubiera hecho sin bonificación. El importe va a estar detraído de facto. ¿Vale? Y os cuento por... Perdón. No. Os cuento por encima el tercer incentivo, que es una exención fiscal sobre ingresos. Y esto se llama Spanish Patent Box, que probablemente os suene, porque lo habéis oído, visto, y no tiene nada que ver con una patente. También quiero dejarlo claro, porque el nombre está traído de un incentivo que existía en Bélgica y se importó el nombre y se le puso el Spanish delante. O sea, se llamaba Patent Box y le han puesto Spanish Patent Box. Y básicamente es una exención fiscal sobre ingresos. Cuando tú eres excedente de know-how. Es decir, vamos a ver. Este sería el cierre del círculo virtuoso de la innovación. Es decir, yo hago un proyecto de I+D+I, a resultas de ese proyecto genero un know-how propio que en un momento dado me puede interesar ceder a un tercero. ¿Por qué no? Ni siquiera de mi sector, a lo mejor de otro sector, a lo mejor en farmacia le puede interesar mi know-how, no sé para qué, pero a lo mejor puede ocurrir. O en una empresa de otro país, ¿por qué no? Si no va a competir directamente en mi mercado, ¿por qué no me va a interesar ceder mi know-how si le ponen un precio? Bueno, pues este es un incentivo hiperpotente e infrautilizado en España. Existe desde el año 2008, sí, 2008. Y básicamente lo que te viene a decir es que si tú generas un activo intangible, lo puedes ceder las veces que sean, porque antes además estaba limitado hasta 6 veces su valor. Y ahora lo han hecho tarifa plan. Es decir, tú imagínate que generas un activo intangible, tu compañía, que te ha costado 100.000 euros, por poner números redondos, y lo cedes por 1 millón. Consigues que alguien sea el cesionario de ese know-how. Bueno, pues sobre ese millón, en tu balance, contaría como 400.000. Es decir, 600.000 euros, entre comillas, desaparecen. No tendrías que pagar impuestos sobre ellos. Y además esto lo podrías replicar las veces que tú quieras. ¿Vale? ¿Suena muy bien? Bueno, pues con todo lo bien que suena, en España solo se hacen operaciones por valor de 300 millones de euros, que es poquísimo. Es una ridiculez. Comparado con las deducciones, con las bonificaciones, es ridículo. ¿Por qué? Porque hay mucha inseguridad jurídica. Sobre este incentivo fiscal, Hacienda se ha negado en redondo y en cuadrado y en de todo a emitir informe motivado vinculante. No da seguridad jurídica a nadie. Aquí. Es decir, siempre, si te aplicas Patent Box, siempre vas a estar a expensas de que lleve un inspector y lo ponga en duda. Lo máximo que puedes conseguir es un certificado con una entidad acreditada, las mismas que te certificaban los proyectos para conseguir los informes motivados vinculantes.
Lo bueno de tener ese certificado es que en caso de inspección ya tendrías una peritación externa. Eliminaría el dolo ante Hacienda, porque evidentemente tú no has tenido intencionalidad de defraudar, has ido hasta la última instancia que legalmente existe en España para tener seguridad sobre esa operación, pero no puedes ir más allá porque el Estado no ha querido habilitar, ¿vale? Y esto ya sería lo que cerraría ese ejercicio de hacer un proyecto de I+D. En el caso del software, lo han restringido al algoritmo. Y si alguna vez tuviese una tesitura de llegar a esta circunstancia, es decir, de ceder tu know-how, porque antes de cerrar tu empresa, por ejemplo, puedes hacer el intento de ceder el know-how y tener ingresos, y a lo mejor eso te permite seguir durante un tiempo. No lo sé, pero es una circunstancia que se puede llegar a dar. Y en el caso, como os decía, y en el caso de que os lleguéis a ese punto, lo que sí os recomendaría es que contaseis con una consultora por una cuestión. El incentivo de Patent Box queda inhabilitado muchísimas veces simplemente por la cuestión de cómo se firman los contratos. Porque una cosa que requiere Hacienda para facilitar que este incentivo se dé es que al hacer el contrato con el cesionario, entre el cedente y cesionario de know-how, haya cláusulas que no se requieren. Como por ejemplo el ceder asistencia técnica en el mismo contrato. Es decir, tú cedes tu know-how y asistencia técnica para que quien te lo adquiere sepa, imagínate, pues sepa cómo trabajar con ese algoritmo. Pues solo por el hecho de que esté en el mismo contrato ambas cosas, invalida la operación. Puede estar en el contrato siempre que los costes de una base de datos estén separados. Exactamente, si lo das como un Si lo todo, haces así y dices, pues por esto 100.000 euros, te lo valida. ¿vale? Así son 50 y 50, se llevan. Solo quedaros con la idea que os aconsejaría que contaseis con una consultora para la simple redacción de los contratos. ¿Vale? Y bueno, y cierro, por no cansaros, ya más. Conclusiones sobre el sistema de incentivos. Deciros que es uno de los más beneficiosos, sin lugar a dudas. Y su no aplicación masiva, a pesar de todo lo que os he contado, que hay miles de empresas, miles de proyectos y que se hace de manera ya muy generalizada, es increíble porque llegas todavía a empresas de cierto calado y no lo hacen, o lo desconocían por completo. A veces por los propios perfiles de las personas que toman decisiones, porque es muy difícil llegar a una empresa con una cierta trayectoria y de repente sacarle los colores al fiscalista de turno y descubrirle un mundo nuevo que no había llegado a descubrir. Y entonces llegas tú y dices, mira, es que hay una cosa estupenda con la cual tu empresa se va a ahorrar muchísimo dinero. Pero claro, a veces esa persona dice, pues es que prefiero que tú no vengas a sacar, a poner sobre la mesa que durante muchos años yo no he sabido de esto y hemos tenido que pagar una cantidad ingente sin saberlo. Entonces, su no aplicación, pues muchas veces por desconocimiento de las deducciones, por dificultades para identificar la calificación de los proyectos, esto es obvio, por las barreras internas de los costes, esto lo hemos comentado, las pymes, es verdad, siguen teniendo un coste y a veces es un problema. La creencia errónea de que es necesario tener una unidad de I+D+I, esto en ningún caso, o sea, en ningún caso necesitas tener una unidad de I+D+I para aplicarte deducciones, o bonificaciones o patent box, no hace falta. La sensación de inseguridad jurídica y el miedo a la pérdida de confidencialidad. Pero, bueno, no sé, llevamos muchos años trabajando en esto y hasta la fecha nunca hemos tenido problemas en este ámbito. Y esto es lo que os comentaba al principio. ¿Dónde se aplican los incentivos? En una cuenta de resultados. En la base imponible, que es donde te aplicas los impuestos por el tipo de gravamen, ahí es donde te aplicarías tanto las bonificaciones en la seguridad social como la patent box. Claro, las bonificaciones porque ya es coste que te has quitado y la patent box porque evidentemente si has tenido ingresos, gracias a la patent box el 60% de esos ingresos se virtualizan, digamos que desaparecen, entre comillas. La cuota íntegra, aquí, una vez que tienes la cuota íntegra, te aplican las deducciones por doble imposición o bonificaciones de otro tipo, no bonificaciones en la seguridad social, y saldría la cuota íntegra apuntada positiva, que esto es lo que pagas Hacienda, básicamente. Por debajo de ella es por donde aplicarías las deducciones a la I+D+I. O sea, esto es lo que se rellena en la casilla del modelo 200, que es donde se rellena cuando vas a pagar Hacienda. Y por debajo de ese número es donde irían las deducciones. Con lo cual, por eso le llaman la inyección en vena, porque ya cuando ya tienes el definitivo de tal, es cuando todavía resta, todavía más. ¿Vale?
y ahí ya la cuota líquida ya es directamente haces la transferencia. Y cuando se capitaliza esa cuota a devolver, ¿aparecen los hombres de negro? No necesariamente. Lo que ocurre, no necesariamente. No, una cosa sorprendente a día de hoy, o por lo menos que hasta donde nosotros conocemos es así, es que no hay cruce de datos entre la emisión de informes motivados vinculantes y... A ver, no hay cruce de datos y sí, porque luego les mandan listados, ¿verdad? Les mandan listados. O sea, el MEIC que emite los informes motivados vinculantes, luego, una vez que los emite, pero con un decalaje de años, le manda a Hacienda el listado de las empresas que se han aplicado, o sea, que tienen esos informes motivados vinculantes. Entonces, puede suceder que tengas una inspección, pero las inspecciones o son de oficio, es decir, porque te ha tocado, aleatoriamente ha surgido, o porque tienen algún indicio de algo. Si tienes el informe motivado vinculante, no debiera de ser la causa de esa inspección. Si tienen la solicitud, en nuestro caso al menos, si tienen la solicitud, esperan hasta que se resuelva para indagar sobre el IMA de Masí. Otra cosa que te miren el IVA si está correctamente aplicado, devengado en el exterior o no, en fin. Pero el negociado del IMA de Masí, si ya tienen la solicitud hecha, aunque todavía no esté finalizada, esperan al cauce. Sí, no, pero quiero decir, al final, he llegado tarde y no sé si lo habéis explicado, pero tú podías capitalizar por el 80% de la deducción. Eso es. Vale. No, es que eso me lo he preguntado ya antes. No sé si es que alguien está diciendo eso por ahí o... Pero a ti, ¿por qué te hago un ingreso? Porque la deducción la pidas que sea líquida, eso no implica que vayas a tener una inspección. No lo implica, no necesariamente. No, de hecho tienes un informe motivado vinculante previo. Sí, bueno, yo tenía inspección, pero yo he sido con el exante de CEDETI, que además te obliga, cuando haces el curso del modelo 200, te obliga, como le pongas una deducción, te obliga a añadirle el informe. Pero bueno. Lo que sí tienes que saber es que desde el año 2015 se cambió la ley y por la aplicación de cualquier reducción tú te quedas a expensas de que puedas ser revisado durante el periodo de 10 años. Se amplió. Se amplió de 4 a 10. De 4 a 10, eso sí. Tú te aplicas una reducción y te quedas a expensas de que un día, oye, quiero revisar. Pero no es correspondiente, es decir, me aplico la deducción y tengo una inspección, no. ¿Y hay que ir siempre año a año? O sea, sí. no podemos agrupar ejercicios? No, es por años. Cuando hablamos de años naturales, siempre en España lo normal es tener enero-diciembre, es lo normal, y entonces el impuesto social es en julio. Entonces, bueno, pues esos son los tiempos. Para el caso del Patent Box que has comentado para software, ahí se ha dicho que es el algoritmo. ¿Te refieres al código fuente? De si inventas algo que un tercero esté dispuesto a pagar, ahí hay que demostrar algún tipo de innovación ahí, sí. O el hecho de ser un software. Sí, o sea, hay que demostrar que lo has creado. Que lo has creado tú. Vale, eso es fácil. Y lo que realmente el objeto sobre el que explica el Patent Box, según la ley, son activos intangibles. Básicamente es una licencia de software a un tercero, se puede vender varias veces a diversos clientes, como indicabas. O franquiciado, es un licenciamiento, ¿no? Sí, lo es. Perfectamente válido. Lo es. Pero tienen que demostrar que lo has hecho tú, que lo has hecho en un entorno de innovación, ¿vale? Y que a quien se lo cedes lo haces con un objetivo de una actividad económica. ¿Vale? El que lo adquiere no es, mira, tirada de servicio, lo vamos a disimular de esta manera, ¿vale? Tú esto no quieres para nada, pero lo vamos a hacer de esta manera, y yo con eso consigo una deducción. Sí, tiene que ser para algo. Eso es. Y una cosa ventajosa en el caso de que lo tengas claro es que lo actives contablemente. Porque si lo tienes activado contablemente ese know-how, tienes el tanto por ciento total. Si no, te quitan un poquito, unos porcentajes pequeños. Bueno, 48%, pasar de 60 a 48. O sea, el 60% de la renta neta sí está metido en el balance. Si no está metido en el balance, es un 48%. Exacto. Pero por eso, si lo tienes claro, es que hay ciertas cosas que si las tienes claras, hablas. Luego vas a tener más verdades. ¿Vale? Bueno, dudas. Porque no sé. Me imagino que a lo mejor me he dejado algo por ahí y lo he pasado de puntillas. Voy a saber una cosa. Si lo que quieres es simplemente aplicarte lo del 40% de las contingencias comunes, ¿dónde tienes que ir a pedir eso? En el sistema de seguridad social,
Esto antes se llamaba servicio de no, algo así. Es que tu propia asesoría te podría decir que Sí, de hecho, tiene y hacértela. normalmente es la gestoría la que se encarga. Porque es un código de autorización aparte. Sí, Sí, hay una pestaña distinta. Una vez. Es una pestaña que la Eso es. marca. Y el código de utilización, a lo mejor me equivoco, pero me suena que es el 916, puede ser, o así. Es decir, que basta No con date alta decirle a ahí. tu asesor que está haciendo imagen así, para que él sepa que se te lo puede decir. También hay que decirle cuándo deja de hacerlo, porque automáticamente Sí. se queda activado por todos los años. Hasta que Y tú... una cosa que no viene en la ley, pero que luego sobre la práctica es importante. Que sea por lo menos por periodos de 3 meses. Porque las certificadoras han armonizado un criterio con Hacienda, el acuerdo de Hacienda y la Seguridad Social, que es que si luego certificas a una persona, tú imagínate que al principio no, porque sois pocas personas y no tienes que ir a certificación porque no sois 10. Pero luego a futuro sois más y se va incrementando, os vais sumando y demás. El periodo mínimo certificable por certificadora son 3 meses. Entonces, para no hacerlo muy chapuceramente, digamos, asegúrate que esa persona al menos vaya a estar durante 3 meses haciendo ese tipo de labor y demás. Y luego las altas. Donde más problemas tenemos es en las altas de Sí, la Seguridad Social, ¿no? Los grupos de cotización tienen que ser del 1 al 4. eso, luego que no estén en el grupo de cotización 5, importante. Encontramos mucha gente del 5. Porque el grupo 5 queda invalidado. Y luego también el código de ocupación A. Ese nos machaca, sobre todo para empresas TIC. Pues eso, el código de ocupación habla de gente que está en la oficina. Que eso, tal cual, para un analista, para un programador es bastante admisible, ¿no? Pues, ahora, aunque estamos peleándolo y ya hay, nosotros sepamos, hay 2 recursos puestos, uno de METIC y otro de la certificadora, la Seguridad Social lo tumba. Entonces, ¿cuál tienes? Si no es código de ocupación A, tú vas por tu epígrafe. Tú eres el código 1 de tu actividad, es la que fuese, pues tienes tu código normal. Y luego si trabajas en el código de ocupación A, que es personal que no se desplaza a la oficina y por eso tienes una pequeña ventaja. En la IT o... Sí, mínima comparado con esto de la bonificación, claro. Pero te invalida para la Pero te lo tumban. Entonces, Te lo tumban a día de hoy y lo van a cambiar, seguro que lo van a cambiar. Pero a día de hoy no está. Pero por ahora, Y respecto a lo que habéis comentado de los grupos, 1 y 2, Del 3 y 1 al 4. 4. de 1 al 4. Del 1 al 4, del 5 ¿Qué no. tiene que ver con eso? Porque llegamos a empresas donde hay ingenieros en el código de ocupación 5. Y entonces, claro, no podemos hacer nada. Puede poner tornillos o... Bueno, aprender a pero- usar tornillos. Claro, pero tú efectos puedes de poner esto- tornillos en el grupo 3 y en el grupo 4 también. Sí, no, digo. Pero efectos de esto no vale. Entonces, también es verdad que llegas y le dices ciertas cosas y hay empresas que dicen, venga, vamos a cambiar los grupos de cotización, vamos a comprar los códigos. Pero bueno. Y esto es en tiempo real. En bonificaciones tener en cuenta que lo puedes empezar a aplicar, o sea, mes a mes, en cualquier momento del año. En las deducciones estás muy delimitado por los tiempos, por el impuesto de sociedades, que se acaba el año y demás. Pero en bonificaciones no, en cualquier momento del año puedes empezar. Con la salvedad que os comento de mejor agrupar por periodos de 3 meses, ¿vale? Por el tema de armonizar con la certificación. Que no te certifiques. Hay sinergias cuando se hacen, es decir, cuando uno hace un proyecto con personas en su idea, Sí. no necesita auditoría. Como has comentado, digamos, las 3 formas. La parte de subvención pura y dura, ¿ves algún tipo de sinergia en que la certificadora de un proyecto sea la que certifique también el A una export? certificadora no hay ninguna ayuda a la que la vincule de ninguna manera. Una certificadora es absolutamente independiente a la hora de certificar. Ni por una ayuda FEDETI, ni por una ayuda del propio MEIC, que da ayudas también, por nadie. No, si yo digo esa subvencionable, yo quiero decir que Sí, pero no da rastros en cuanto a la calificación del proyecto. No sé si va por ahí la pregunta. ¿Sabes? Te doy una ayuda porque yo como MEIC considero que estás haciendo I+D. Y luego viene la certificadora certificado. Por haber tenido la ayuda por I+D, a la certificadora la vincula para que ese no proyecto sea... iba por ahí, perdón, no me expreso mal. Lo que te quería decir es, si resulta que uno tiene que contratar la auditora Sí. para el proyecto XXXXX, ¿vale? Sí.
no tiene más sentido que esa auditora certificadora que nos certifica la correcta realización de los gastos conforme al proyecto sea la que después nos certifique el mismo proyecto para, aunque después diga, oye mira, pues esto te lo hace fácil de ti y esta línea no me vale para... Podría ocurrir el auditor podría ser el mismo si la certificadora no se entera. El certificador tiene prohibido por ENAC que el proyecto, tener ningún tipo de conocimiento del proyecto previo. Es que no, las empresas que se dedican a hacer ese tipo de auditorías no son certificadores y a la inversa, es que las certificadoras son completamente al margen. Eso sí ocurre, y eso sí ocurre, que las certificadoras tiran de empresas de auditoría. Para proyectos concretos contratan y esa ha podido participar. Si tiene constancia de ello, no podría hacerlo. Exactamente igual que si el experto. Si el experto de la Universidad de Sevilla va a evaluar el proyecto y se conoce que ya, no solo que haya participado en el proyecto, que por supuesto que no, sino que ya lo evaluó para otra ayuda, no puede hacerlo. Está comprometido, no puede ser. ¿Vale? La independencia en la evaluación es uno de los criterios. De todas formas, depende de dónde pide la ayuda, porque por ejemplo en CTA, las ayudas que damos nosotros, como lo evalúa previamente los proyectos una certificadora, entonces nosotros tenemos una pestañita cuando se nos solicita una ayuda I+D+I, tú la marcas y lo que sí te damos es, la certificadora te da el certificado ex ante, que es el que ha hablado antes, que sería el certificado que te dan antes donde te dicen la naturaleza del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que si luego tú le pides el de seguimiento a esa misma certificadora, como ya previamente tiene el ex ante, luego te lo va a hacer más barato. Y además nosotros, por ejemplo, los proyectos, todos los que hacemos con los proyectos lo acotamos por anualidad para que luego te sea más fácil a la hora de hacer la deducción fiscal, lo puedas aplicar. Claro, la certificadora, tú lo que estás dando son de auditoría, no es certificadora. Sí, no, aquí, lo que luego tú presentas al CDTI es que una auditoría de Deloitte te la hace para que te sirva para luego la justificación del proyecto. Pero es diferente a la certificadora. Sí, yo entendía que era diferente, pero que al final la naturaleza, o sea, la masa del gasto es la misma, pues entonces digo, oye, supongo que será, no se decía lo de sinergia, o sea, sí, pero sí, pero por ejemplo Deloitte lo que te hace la auditoría de la factura, el pago, etcétera, etcétera, y nosotros lo que te hacen es ver que técnicamente tú estás haciendo lo que has dicho que ibas a hacer y que sigue siendo I+D o es innovación o lo que sea. Pero Deloitte lo que te dice, te coge la factura, te ve los pagos y te dice que todo es correcto. Pero una certificadora va más allá, va a certificar que tú técnicamente has hecho el proyecto tal como tú contabas y que sigue siendo un proyecto innovador. Incluso los criterios de auditoría económica también son divergentes. No, yo mi experiencia con el proyecto CFDI, la auditoría se cogía la resolución, se cogía el manual de justificación y toda su experiencia y decía, esto es elegible, esto no es elegible, esto es elegible, esto no es elegible. Sí, pero sobre los gastos. Sí, pero digamos que lo que estaba encajando son los gastos dentro de tu resolución de gastos aprobados. O sea, efectivamente no te hace la supervisión técnica, porque para eso ya está el inspector de CDT que una vez al año te visita y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Dónde están mis euros? ¿Vale? ¿Y dónde está dónde está la hoja de asistencia de tu personal y tal y cual? O sea, yo sé que son mirados en naturaleza parcialmente distintas, pero no 180 grados opuestas. O sea, que al final sí, el proyecto es el mismo. Y tú decías, digo, oye, lo mismo hay una sinergia para no estar pagando pues 1.000 por un lado, 3.000 por otro y no sé qué, y de nuevo lo mismo. De esta forma está muy bien pensado, pero que no es así, ¿no? Ya. No, tiene sentido, pero efectivamente. Ahí no. No, que pueden ser incongruencias, que vosotros le encontréis una mejor explicación. Si ojalá tú pudieras hacer reducción fiscal sin tener que ir a una certificadora o tener que ir a una auditoría. O sea, que esto es así. O sea, que es que la ley lo ha marcado de esa forma para intentar, y supongo que Hacienda, para buscar, porque es lo que has dicho antes cuando estábamos hablando, es que Hacienda no tiene expertos tecnológicos. O sea, con lo cual, ¿qué se ha buscado? Se ha buscado una forma de que cuando tú hagas un proyecto, cualquier empresa haga un proyecto de cualquier sector que hay ahora mismo industrial o de servicios o de lo que sea, que luego pueda efectivamente comprobar que sí es verdad y que no le están engañando. O sea, Hacienda desconfía de ti por defecto, por decirlo. No desconfía de mí, o sea. Bueno, le tiene todo, no le tiene a No, yo, o sea, esto no significa que acostume la exposición, pero hace un año hubo unas jornadas en la CEA
sobre esta misma cuestión que estamos aquí hablando, y el señor de Hacienda lo que dijo es que se pasaban los ex post, los ex ante y todo lo que queramos se lo pasa por el forro. ¿Y ese sería Vicente Matilla? Lo digo porque no me acuerdo, lo tengo que tener ahí hace poco en la Audiencia Nacional se la tuvo que envainar. Pero, vamos, o sea, lo dijo allí diciendo que o sea, que podéis hacer todos lo que queráis y todos los certificados, pero yo me acojo a que yo me leo la ley, esto es literal, ¿no? Yo no sé si estabas allí, pero yo me cojo la ley y o sea, esto significa que tú te puedes aplicar la deducción, pero no significa que yo no te pueda inspeccionar y estar en contra de lo que ha hecho todo el personal grande. Bueno, hay un matiz también. No, pero es que el principio de seguridad jurídica, ese hombre parecía que estaba en el Parlamento catalán, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Sabes? El principio de seguridad jurídica, no. O sea, si yo tengo un señor que me ha auditado, me ha llevado un dinero y encima, ya no sé vuestra experiencia, a mí me han echado, o sea, en mis auditorías me han echado papeles para atrás. O sea, que esto no es que como yo le pague, el señor vaya firmando una tras otra, ¿sabes? O sea, que ya ha hecho un trabajo de criba importante y tal, pone su firma. Así. A ver, lo que la ley dice es que la calificación que obtiene el proyecto vía informe motivado es vinculante para Hacienda. Y ese señor no puede discutir contigo si eso es inmaterial, por ley. Lo que sí puede hacer, porque el informe motivado no da una deducción, lo que da es un proyecto con una base de gastos, es si tú has aplicado correctamente la deducción. Eso es por ley. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil que entre lo que te entrega el informe motivado y la aplicación de la deducción te hayas equivocado. Eso ya es un error tuyo, decir, oye, aquí claro, no, es verdad, oye, a ti te toca, es el quinto en el proyecto y tú te puedes aplicar un 27% de IMAT y te aplicas un 28% porque te has equivocado calculándolo y el inspector saca el cuchillo ahí y se harta de reír, ¿no? Además, yo fui incisivo en esta cuestión y encima me dice, te voy a poner una reducción al absurdo o algo así, ¿no? Que era el certificador no es nada para decir lo que para mí es un gasto. O sea, se fue, fíjate la cuestión, o sea, no se fue a la deducción. No fue a la calificación. No se fue a la bonificación. Se fue a la calificación como gasto sujeto del impuesto a sociedades. Es decir, que tú tienes ahí muy bien esto tal y cual, o sea, ya no dijo en qué parte lo quitaba. Pero dice, oye, que este señor, esto será elemental para tu típico ticket de gasolina elevado a la potencia técnica, ¿no? del gasto correspondiente, como lo que decías antes de visitar la plataforma petrolífera. O sea, yo me lo pongo de esa forma, diciendo, mira, pues para la deducción te la puedes aplicar, pero en el impuesto de sociedades no te lo puedes aplicar. Vamos, el señor está allí muy encerrado y muy cierto de que lo estaba, y lo está diciendo con tanta seguridad que supongo que alguno, no sé si, como era de aquí, no mentira, este señor venía de Madrid. Digo, en Abengoa ha tenido experiencias de inspecciones por ciento de estos proyectos, ¿vale? Podría ocurrir, como te digo, que la cifra no será correcta, la cifra de deducción, no la calificación. Bueno. Y ellos que son conscientes de eso, y además Hacienda es el último que va a publicitar el mecanismo porque le quitáis la potestad de inspeccionarte, claro. Siempre hemos tenido este tome de acá. Pero tanto Ángeles como yo, justo antes de salir a la certificadora, creo que fue 2 meses antes de salir, fuimos convocados por la Audiencia Nacional para actuar como peritos de lo que había certificado nuestra competencia para un cliente que no era nuestro, pero quería que nosotros actuáramos como otro certificado por encima para ver qué pasaba. Nosotros, sin saber qué había pasado inicialmente, calificamos el proyecto, bueno, salió I+D por una cierta cantidad, que era exactamente igual que la de nuestra competencia, digo, actuando a ciegas. Y en la vista de la Audiencia Nacional, el magistrado le dijo al señor inspector de Hacienda, ¿usted qué estudios tiene? Pues yo soy abogado y tengo un máster en el que... Ya, pero es que aquí lo firma el catedrático de Inteligencia Artificial de la Carlos III. Bueno, no nosotros, que representamos a la entidad, sino que firmaba los informes. Entonces, como usted comprenderá, entre una cosa y otra, y con este gesto, ¿no?, acabó con la discusión. Ese tipo de sentencias solo se dan cuando una empresa sabe que tiene razón y es capaz de aguantar, como te digo, 5 años de litigio y termina ganándolo. Por cierto, era una farmacéutica catalana a todo esto. Que... Pero fue hasta las últimas consecuencias porque dijo, no, es que yo tengo un certificado. Y es que yo tengo un certificado y fue hasta la Audiencia Nacional. O sea, yo quiero esa tranquilidad. Y yo la tranquilidad es informe motivado y una consulta vinculante. Y ya tiene el 100%. Ahí no va a tener ningún problema ya. Pues siempre la consulta vinculante cuando ya termina de hacer los gastos. No al principio, que como hay una modificación ya dicen que no es el mismo supuesto, claro. Yo con esto el 100%. De tal forma, yo creo que todos los inspectores, como ese que te has encontrado
no lo son. Algunos sí, pero otros no. No, yo no tenía mala experiencia. La deducción se me permitió, simplemente se me repreguntó. Ay, mira, se me ha pasado, venga, vamos a comprobarlo, ¿vale? Eso sí, al año siguiente dio una inspección por IVA, porque es que había tenido mucho IVA, que si el 89 o el 92% o sea, de los gastos de la sociedad ha sido y ya ha pasado por aquí. La pequeña inspección está de cumplir el trámite, como quien dice. Te han cogido cariño. ¿Qué? Que te han cogido cariño y ya. Bueno, me con cariño está por ingresar dinero de más. O sea, no, yo creo que muchas veces el sistema informático muchas veces no es el inspector de turno, sino vamos, que tenía ya varias experiencias de decir, yo gestioné varias empresas. Y decir, no tengo ni idea por qué puñeta ha saltado esto, porque esto no tenía que haber saltado, pero vamos, ya está, mira. Pum, a tu casa. También tenemos otra experiencia que no la mal de Hacienda en ese sentido, que es que un cliente que no aplicó inframotivado y que se dedujo a las bravas, en la acta de inspección, antes de firmarla, dijo el inspector, certifíquelo usted. Y vemos que sale. Y en la lectura del certificado decidimos. Le salió bien. O sea, eso nos llegó en su momento y sus proyectos efectivamente eran, desde el punto de vista de nuestros expertos, había cercenado gastos. Había gastos que podían haberse imputado y no lo hizo. Eso no lo pudo recuperar, obviamente, porque estaba hablando de una deducción aplicada, pero salió el 100% de su aplicación. Y había sido por indicación de un inspector. O sea que el inspector habla de todo como en botica. Lo que sí seguro que ninguno va a predicar que las empresas se acojan a esto para que ellos no tengan ningún tipo de nunca te van a impedir, o sea, nunca te van a animar a que tú vayas por esta vía, ni si vamos a buscarlo, porque sería la cosa más rara del mundo, que Hacienda diera una jornada hablando de los informes. No, precisamente no quiere. Ya os digo que en Patent Box se niegan, pero vamos, año tras año. Son las empresas a pedirlo, no hay manera. Mira tributos. Tributos, el 90% de las consultas vinculantes son negativas. Lo bueno que tiene es cuando te plantean el objeto negativo, dicen que supuesto hubiera sido positivo. Y a eso nos agarramos para justificar determinado. Claro. La interpretación. Pero realmente ellos casi siempre restringen. Aquí hay un problema. Al final el legislador lo que intenta es ayudar a las empresas a dar más de grabación, más deducciones fiscales, y luego viene Hacienda y te dice, bueno, pero lo que te ha hecho el legislador, pues vale, pero yo tengo que recaudar. Entonces al final es la historia. Bueno, pues si no hay más preguntas. En cualquier caso, quiero una tarjeta para hacer cualquier tipo de consulta. No sé si a través de ella, a través de Carla. Carla, ¿le reparto tarjetas o si quieren cualquier cosa a través de ti me localizan? No, reparte las tarjetas que tengan tu contacto, sí, yo creo que sí. ¿Os parece? No, Sí. A Leonardo ya no. A mí ya no, me tiene ya muy visto. Hemos fichado.